Bueno, vamos a ver la verdad y su configuración como derecho. Derecho de las víctimas a conocer el por qué sucedieron las graves violaciones de derechos humanos en su contra, los graves crímenes en su contra. Derecho que se hace extensivo a la sociedad para que la sociedad pueda conocer, entender, comprender lo sucedido durante la guerra y de esta manera poder hacer el tránsito hacia la paz, el tránsito hacia la reconciliación nacional. Este derecho se mueve en tres ámbitos esenciales. El primero es el ámbito judicial, el de la verdad judicial. Ese derecho a que se investiguen los hechos, a que fruto de esa investigación de los hechos emerjan los responsables, los principales responsables de los crímenes. Y que esa verdad judicial esencialmente visibilice el dolor de las víctimas, visibilice los daños que se cometieron contra las víctimas, para poder de esta manera, con la verdad, tasar la reparación. Y esa verdad judicial debe estar condensada en un instrumento importantísimo para la sociedad, un instrumento de Estado que tiene consecuencias políticas, económicas, jurídicas e históricas, las sentencias judiciales que contienen la verdad judicial. Pero el derecho a la verdad también se mueve en el ámbito de la verdad histórica, esa necesidad que tenemos como sociedad de saber lo que ocurrió en el marco de la guerra, vuelvo y repito, para poder iniciar el tránsito hacia la reconciliación y que satisfaga esa verdad histórica que construimos, esa necesidad de verdad que tienen principalmente las víctimas. Y el derecho a la verdad además necesita verdad social, necesita que públicamente se expongan los hechos, se pida perdón por ellos, haya actividades conmemorativas, haya proyectos que impidan que se olvide lo sucedido para un fin mayor, que es la no repetición y la reconciliación. Y eso se hace a través de políticas públicas que se mueven en lo nacional, pero esencialmente en lo local, porque en lo local es que están las víctimas y sucedieron los hechos. Y las administraciones locales y las entidades que actúan en lo local tienen obligaciones puntuales frente al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Por ejemplo, preservar los archivos que contienen información sobre graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, apoyar decididamente, apoyar a las víctimas y sus organizaciones, darles herramientas técnicas, darles herramientas financieras, para que sean las propias víctimas quienes se empoderen y adelanten los procesos de reconstrucción de la verdad, de la memoria. Y por ejemplo, en los planes de desarrollo en materia de cultura, de educación, tiene que estar viva, tiene que estar materializada ese derecho a la verdad, a preservar la memoria en las distintas manifestaciones de las sociedades. Bueno, el derecho a la verdad es un derecho que empezó siendo un derecho accesorio de otros derechos, por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia, ahí va el derecho a la verdad, pero ese derecho ha empezado a tener una importancia cada vez más relevante, hasta volverse derecho autónomo como hoy. Y tiene tres fuentes principales. La primera fuente, que es la que les quiero hablar, es la fuente del derecho interno y los procesos de justicia transicional que han hecho países que atravesaron graves violaciones a los derechos humanos. Pues bien, estos países que sufrieron dictaduras, por ejemplo, que sufrieron guerras, pues vieron, se dieron cuenta, entendieron de la importancia de la verdad. Y en esas legislaciones internas y en sus procesos de justicia transicional, pues se elevaron a la verdad a un podium central de dichas acciones de Estado. La segunda es el desarrollo mismo del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Los tres derechos internacionales, el primero de los derechos humanos empezó a configurar a la verdad como un derecho autónomo dado su importancia trascendental para el cumplimiento de los demás derechos de las víctimas. El derecho internacional humanitario en el marco de la guerra empezó a ver la importancia fundamental de que se conociera la verdad de lo sucedido en la guerra para poder, por ejemplo, satisfacer los derechos de los familiares de los desaparecidos. Y el derecho penal internacional, a su vez, vio la importancia fundamental de que se conociera en el marco de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, la verdad. La verdad ya no accesoria, sino central. La verdad en un lugar protagónico en los procesos judiciales internacionales. Y el tercer elemento que sirve de fuente del derecho a la verdad como derecho autónomo,
Pues son los instrumentos internacionales, instrumentos que principalmente ha dado las Naciones Unidas y a nivel continental el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llegan a dos conclusiones fundamentales. El primero, que sin tener al derecho a la verdad como un derecho central, los demás derechos de las víctimas se van a ver socavados. Y la segunda gran conclusión, que no puede haber un proceso de justicia transicional, no se puede haber una transición que llegue a un buen puerto hacia la paz si no se tiene como elemento central el derecho a la verdad. Pues bien, este derecho a la verdad también es importante que conozcamos que tiene un origen fundamental que es la dignidad humana. Dignidad humana que configura la relevancia de los demás derechos. Por eso es más importante inclusive que la vida, porque nosotros hablamos en la Constitución Nacional es de vida digna, más importante que la libertad. La libertad la podemos perder, terminar en una cárcel, pero nunca se pierde la dignidad humana. Immanuel Kant, ¿qué decía de la dignidad humana? Decía que todos los hombres somos únicos e irrepetibles, todos y cada uno de nosotros. Y de ahí deriva la dignidad humana. Que ningún hombre, decía Kant, puede ser usado como un medio para cumplir un fin externo del mismo. No podemos sacrificar a ningún hombre en virtud de la economía, de la política o de una ideología. El hombre es un fin en sí mismo, que ahí deriva la dignidad humana. Ningún hombre tiene precio. Dicho esto, una pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros podemos dignificar a las víctimas, que es una frase que ha hecho carrera entre los funcionarios que atienden víctimas. Y pensando en la línea de Kant, tenemos que decir que no, porque la dignidad es inherente. Yo no puedo enriquecer la dignidad ni empobrecer la dignidad de nadie. El Estado lo que tiene que hacer es respetar la dignidad de las víctimas, reconocer la dignidad de las víctimas. Y una cosa muy importante, el Estado tiene que brindar las condiciones materiales mínimas para que esa dignidad no se rompa. Es decir, para que pasemos de vivir como humanos a vivir como animales. Y es una discusión que la humanidad lleva miles de años dando. Les voy a mostrar un símbolo que es este, la balanza. Es un símbolo que los egipcios hace 5000 años en el libro de los muertos tienen un versículo que es el 125 donde el muerto va donde la diosa Maat a que la diosa lo resucite. Y la diosa lo que le hace es una pregunta con una balanza, que luego vamos a retomar este símbolo cuando veamos el derecho a la justicia, pero la diosa Maat le pregunta, ¿qué has hecho de bueno? Miren que ya estamos en el campo de la ética, lo bueno y lo malo. Y el muerto, para que la diosa Maat lo resucite, dice, he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Una barca porque el río Nilo se desbordaba y causaba unas tragedias inmensas y la barca simboliza eso, ¿no? El salvamento, ese rescate que les damos a las personas que han caído en desgracia. Pues bien, este símbolo, esta discusión la retoma la tradición cristiana, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, y la tradición cristiana nos cambia la barca por la casa, el refugio. Esta tradición se las quería mostrar, que lleva 5000 años, porque es la misma tradición sobre la cual se sustenta la atención humanitaria. Y es que si las víctimas fruto del conflicto armado caen en una situación en que no tienen que comer, en que no tienen que beber, en que no tienen con qué vestirse, en que no tienen unas condiciones de higiene mínimas y no tienen un techo para resguardarse, lo que se les está rompiendo es la dignidad humana. Y ahí el derecho a la verdad lo que tiene que visibilizar es ese daño tan fuerte que se les hizo a las víctimas, que se rompió su dignidad humana. Por eso cuando atentamos contra la verdad de las víctimas, estamos prolongándoles el sufrimiento derivado del crimen, o sea, los estamos revictimizando.
estamos generándoles que se sigan dando las condiciones de los estigmas que se dan contra las víctimas, porque a las víctimas también las estigmatizan. Muchas víctimas en sus barrios, en sus municipios, les dicen por algo les pasó lo que les pasó. De ahí que la verdad es también una medida sobre la cual las víctimas reconstruyen su memoria digna. Y esos atentados contra la verdad no solo les generan traumas, les generan impotencia, les generan miedo, les generan desesperanza. Por eso, un monje del siglo XV, que era un erudito impresionante, que es Giovanni Piccolo de la Mirandola, tiene un libro que se llama Oración a la dignidad humana. Y ahí dice que el ser humano es la única criatura capaz de avisorar un sueño y perseguirlo. Y ahí Pico de la Mirandola lo que nos dice es que la dignidad tiene que ver con la autonomía de imaginar un sueño y perseguirlo. Ese sueño es el proyecto de vida. Por eso la verdad tiene que mostrarnos los proyectos de vida que se rompieron con la guerra. ¿Para qué? Para poder repararlos y para poder exigir que nunca más los proyectos de vida de las víctimas ni de ningún colombiano se vuelvan a quebrar por una guerra.